Muy buenas noches con todos. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Juan Mejía, estudiante de la Universidad Estatal de Milagro, actualmente cursando el séptimo semestre, y en esta ocasión tendré el rol de moderador en este podcast académico, donde abordaremos un tema importante dentro de las áreas de redes, EIGRP versus OSPF. ¿Quién gana la batalla de enrutamiento? Para desarrollar este diálogo me acompañan como panelistas invitados mis compañeros, también estudiantes de UNEMI y cursando el séptimo semestre. En esta ocasión Darío Criollo, Andrés Guambuguete, Michelle Santamaría, Pablo Yar, Luis Untaxi. Bienvenidos, compañeros. Agradezco la participación de cada uno de ustedes en este espacio académico donde analizaremos dos protocolos de enrutamiento dinámico ampliamente utilizados en redes informáticas. Antes de iniciar con las intervenciones es importante contextualizar el tema. En una red los routers necesitan tomar decisiones para enviar los paquetes de datos por el mejor camino posible. Para lograrlo existen protocolos de enrutamiento dinámico que permiten que los dispositivos intercambien información, aprendan rutas y se adapten como ocurre cuando ocurre algún cambio, como la caída de un enlace o la incorporación de una nueva red. Dentro de estos protocolos encontramos a IGRP, conocido como Financed Interior Gateway Routing Protocol, y al OSPF, conocido como Open Shortcut Path First. Ambos permiten comunicarse o comunicar redes de manera eficiente, pero trabajan de forma diferente. Tienen características propias, ventajas, limitaciones y escenarios donde pueden ser más convenientes. El IGRP se caracteriza por su rápida convergencia, su facilidad de configuración en entornos Cisco y en el uso de métricas como ancho de banda y retardo para seleccionar rutas. Por otro lado, OSPF es un protocolo de estado de enlace abierto y ampliamente utilizado, especialmente en redes grandes o con equipos de distintos fabricantes, gracias a su diseño jerárquico basado en áreas. Por eso la pregunta central de este podcast será, si tuviéramos que elegir entre IGRP y OSPF para una red empresarial educativa o institucional, ¿cuál sería la mejor opción? Durante este episodio analizaremos sus conceptos, funcionamientos, diferencias, técnicas, ventajas, desventajas, ejemplos prácticos y finalmente plantearemos una reflexión crítica para determinar si realmente existe un ganador absoluto. Si todo depende del contexto donde simplemente con esta introducción vamos a dar inicio al post. Para iniciar este diálogo, considero importante partir desde la base. Antes de comparar EIGRP o SPF, debemos de entender por qué los protocolos de arrendamiento dinámico son tan necesarios dentro de una red. Y con este contexto, la primera pregunta va dirigida a Andrés. Desde tu punto de vista, ¿por qué es tan importante que una red utilice protocolos de arrendamiento dinámico en lugar de depender únicamente de rutas estáticas? Gracias, Juan. Buenas noches con todos. Bueno, considero que los protocolos de enrutamiento dinámico son importantes porque permiten que una red sea más flexible, sea escalable y capaz de adaptarse automáticamente ante los cambios. En una red pequeña, por ejemplo, con dos o tres routers, configurar rutas estáticas puede parecer sencillo. Sin embargo, cuando la red crece y existen muchas redes, subredes o enlaces, la administración manual de rutas se vuelve complicada y propensa a errores. Así también las rutas estáticas dependen completamente del administrador. Si un enlace falla, el router no puede buscar una ruta alternativa, en este caso por sí solo, a menos que previamente se haya configurado una red de respaldo. En cambio, con un protocolo dinámico, los routers intercambian información entre ellos, conocen el estado de la red y pueden recalcular rutas cuando ocurre un cambio. Dando un ejemplo, en una institución educativa que tiene varias áreas como la administración, laboratorios, bibliotecas y aulas, puede variar las redes. En este caso, y la- eh, puede intercambiar información entre estas redes. Esto permite que la red sea más fácil de mantenerse. También es importante mencionar que no todos los protocolos dinámicos funcionan igual. Algunos como EIGRP se enfocan en una convergencia rápida y una configuración relativamente sencilla. Otros como OSPF se enfocan en la escalabilidad, el diseño jerárquico y la compatibilidad con múltiples fabricantes. En conclusión, los protocolos de enrutamiento dinámico son esenciales porque permiten que las redes modernas sean más inteligentes, adaptables y eficientes.
Sin estas redes, administrar las redes sería, administrar redes medianas o grandes sería mucho más difícil. Gracias, Andrés. Muy clara tu explicación. Entonces, podemos decir que el enrutamiento dinámico permite que una red no dependa únicamente de configuraciones manuales, sino que pueda reaccionar entre cambios y mantener la comunicación activa. Ahora, que ya entendemos la importancia del enrutamiento dinámico, vamos a entrar en el primer protocolo de análisis, EIGRP. Darío, continuando contigo, vamos a profundizar en EIGRP. ¿Qué es IGRP y cuáles son sus principales características dentro del enrutamiento dinámico? Muy buenas noches con todos. Continúa. El IGRP para mí significa enlace del Gateway del Routing Protocol, que en español se puede entender como protocolo de enrutamiento del Gateway. Asimismo, puede mejorar y a la vez, al momento de enrutar de un enrutamiento dinámico, desarrolla originalmente por Cisco, aunque posteriormente se documenta para permitir una mayor interoperabilidad. IGRP se clasifica normalmente como un protocolo de vector de distancia avanzando, aunque también incorpora las características que la hacen más eficientes que un protocolo de vector distante tradicional. Esto nos quiere decir que los routers intercambian información de rutas, digamos, con sus vecinos, pero lo hacen de una forma optimizada. Una de las principales características es utiliza el algoritmo dual, ya que cuya sigla significa Diffusing Update Algorithm. Este algoritmo permite calcular las rutas libres de los bucles y selecciona rápidamente una ruta alternativa cuando la ruta principal falla. Es decir, IGRP es una gran ventaja en el término de convergencia. La convergencia se refiere al tiempo que tarda una red en actualizar sus rutas. Es decir, después que se realice un cambio. Mientras más rápido se converge el protocolo, menos tiempo permanecerá en la red. Ahora, la comunicación tras rutas incorrectas, este es un aspecto de IGRP que suele ser muy eficiente. Otra de las características importantes de IGRP es que utiliza una métrica compuesta, ya que por diferentes o otros protocolos pueden basarse únicamente en el número de saltos de IGRP, considerando principalmente el ancho de banda y el retardo. También podemos tomar en cuenta otros valores como la carga y la confiabilidad, aunque normalmente estos no se pueden modificar. Esto nos permite a IGRP seleccionar rutas de manera más precisas, no solo considerando cuántos routers deben atravesar un paquete, sino que también la calidad del camino. Además, para mí, IGRP trabaja mediante relaciones de velocidad. Los routers que participan en IGRP envían paquetes para descubrir y mantener la comunicación con otros routers vecinos, como cuando se forma la relación de vecinos de unos routers, intercambian información de rutas. Otro punto importante de IGRP nos envía toda la tabla de enrutamiento, constantemente, esto después de un intercambio inicial. Al enviar las actualizaciones parciales, no solamente ocurre un cambio, sino también esto reduce el consumo del ancho de banda y hace que el protocolo sea más eficiente y robusto. En resumen, IGRP es un protocolo dinámico, eficiente, rápido y fácil de configurar, especialmente en Cisco. Sus principales fortalezas son la rápida convergencia del algoritmo dual, es decir, la métrica compuesta por el uso eficiente de actualizaciones. Excelente, Darío. Entonces, si resumimos tu aporte, EIGRP destaca porque aprende rutas dinámicas, mantiene comunicación con routers vecinos, usa el algoritmo dual y puede reaccionar rápidamente ante fallos de red. Ahora vamos a complementar esta explicación con el funcionamiento interno del IGRP. La siguiente pregunta es para nuestro compañero, y que también ya participó, Andrés. Ya que Darío nos explicó qué es IGRP, ¿puedes explicarnos cómo funciona EIGRP internamente y qué papel cumple sus tablas? Claro, Juan, gracias nuevamente por la intervención. Para entender cómo funciona EIGRP,
Es importante mencionar que este protocolo organiza su información mediante varias tablas. Las principales son la tabla de vecinos, la tabla de topología y la tabla de enrutamiento. Primero tenemos la tabla de vecinos. En esta tabla, EIGRP registra los routers con los que ha establecido comunicación directa. Para descubrir y mantener estos vecinos, este protocolo EIGRP utiliza paquetes hello. Si un router deja de recibir estos paquetes durante cierto tiempo, interpreta que el vecino ya no está disponible. Luego de esta tabla está la de topología. En esta tabla es muy importante porque contiene todas las rutas aprendidas por EIGRP, no solamente la mejor ruta. Aquí en donde el protocolo analiza posibles caminos hacia una red de destino en este caso. En esta tabla aparecen también conceptos como sucesor y file sucesor. El sucesor es la mejor ruta hacia una red de destino. Es decir, la ruta que finalmente se coloca en la tabla de enrutamiento. En cambio, el file sucesor es una ruta de respaldo que cumple una condición de factibilidad y puede unirse rápidamente si la ruta principal falla. Esta es una de las razones por la que EIGRP puede converger rápido. Si existe un file sucesor, el router no necesita recalcular todo desde cero, sino que puede cambiar rápidamente a esta ruta alternativa. Finalmente tenemos la tabla de enrutamiento. Allí se instalan las mejores rutas que el router utilizará realmente para enviar paquetes de datos. Otro aspecto importante del funcionamiento de EIGRP es su métrica. El EIGRP calcula la mejor ruta considerando principalmente el ancho de banda y el retardo. El ancho de banda representa la capacidad del enlace, mientras que el retardo representa el tiempo aproximado que toma atravesar este camino. Esto permite una decisión más completa que simplemente contar saltos. Un ejemplo práctico de una red con 3 routers conectados entre sí sería si el router A tiene 2 caminos para llegar a una red ubicada detrás del router C, EIGRP puede elegir el camino con mejor métrica. Si ese enlace falla y existe una ruta alternativa válida, el protocolo puede cambiar rápidamente a esta segunda ruta. Esto es útil en redes empresariales porque permite la continuidad. En lugar de que los usuarios pierdan conexión por mucho tiempo, la red se ajusta automáticamente. Concluyendo, el EIGRP funciona mediante relaciones de vecinos, análisis de rutas en la tabla de topología, selección de la mejor ruta y uso de las rutas de respaldo cuando estén disponibles, y por eso se considera un protocolo eficiente y rápido. Gracias, Andrés. Me parece muy importante lo que mencionas sobre sucesor y faceable sucesor, porque ahí se entiende por qué el IGRP puede reaccionar tan rápido cuando ocurre un problema en la red. Entonces podemos decir que IGRP no solo selecciona una ruta, sino que también puede tener preparada una ruta alternativa válida. Ahora vamos a revisar las ventajas y desventajas y escenarios donde IGRP puede ser conveniente. En esta ocasión vamos a dar paso a Michelle, que la siguiente pregunta es para ti. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son las principales ventajas y desventajas del IGRP y en qué escenario sería recomendable utilizarlo? Gracias, Juanjo. Respondiendo a tu pregunta, EIGRP tiene varias ventajas importantes. La primera es su rápida convergencia, como ya lo mencionaron. Gracias al algoritmo dual y al uso de rutas de respaldo, EIGRP puede responder rápidamente cuando una ruta deja de estar disponible. La segunda ventaja que podemos mencionar es que su configuración suele ser más sencilla en comparación con otros protocolos, especialmente cuando se trabaja en entornos como Cisco. Para redes pequeñas o medianas, EIGRP puede implementarse de forma relativamente rápida. Podemos mencionar otra ventaja que es el uso eficiente del ancho de banda. EIGRP no envía actualizaciones completas todo el tiempo, sino que envía actualizaciones parciales cuando ocurre algún cambio. Esto ayuda a reducir el tráfico innecesario dentro de la red.
También es una ventaja que utilice una métrica compuesta. Al considerar el ancho de banda y retardo, puede seleccionar rutas más eficientes que otros protocolos que solo toman en cuenta el número de saltos. Además, EIGRP permite el balanceo de carga. Puede trabajar con rutas de igual costo y también con rutas de diferente costo mediante la configuración de variance. Esto puede ser útil cuando existen varios enlaces y se desea aprovechar mejor los recursos de la red. Sin embargo, EIGRP no tiene solo ventajas, también presenta varias desventajas. Una de las principales es que históricamente lo han asociado con Cisco. Aunque hoy existe documentación abierta sobre EIGRP en la práctica de OSPF, sigue siendo más común en entornos con equipos de distinto fabricante. Otra desventaja es que es una red o es enfocado a redes muy grandes o mal diseñadas. EIGRP puede volverse muy complejo, especialmente cuando existen muchas consultas o cambios frecuentes. Si no se diseña adecuadamente, puede haber problemas de escalabilidad. También se debe considerar que OSPF tiene una estructura jerárquica más definida mediante áreas, lo que lo hace más ordenado para redes grandes. EIGRP puede funcionar bien, pero lo que requiere es una buena planificación. En cuanto a escenarios de uso, EIGRP sería recomendable en redes pequeñas o medianas que utilizan principalmente equipos Cisco. Por ejemplo, una empresa con varias sucursales conectadas mediante routers Cisco podrían beneficiarse de la rapidez y la facilidad de configuración que tiene EIGRP. También puede ser útil en un laboratorio académico, prácticas de red o instituciones donde se desea comprender conceptos como convergencia, métricas, vecinos, rutas o alternativas. Si hablamos de un ejemplo práctico, imaginemos una red universitaria con 3 edificios conectados mediante routers Cisco: administración, laboratorios y biblioteca. Si todos los equipos son Cisco, EIGRP podría ser una buena opción, porque permite configurar el enrutamiento dinámico de forma sencilla y lograr una rápida recuperación ante los fallos. En conclusión, EIGRP es un protocolo muy eficiente, especialmente en ambientes Cisco, pero su elección debe evaluarse según el tamaño de la red y la marca de los equipos, además de la necesidad de escalabilidad. Eso sería, Juanjo. Gracias, Michelle. Muy buen análisis. Entonces, hasta este punto podemos decir que el IGRP tiene muchas fortalezas. Es rápido, eficiente y relativamente sencillo, pero su mayor limitación aparece cuando hablamos de interoperabilidad y redes muy grandes con diferentes fabricantes. Ahora vamos a pasar al segundo protagonista de nuestro debate, OCPF. Pablo, ahora te corresponde abrir el análisis sobre OCPF. ¿Qué es OCPF y por qué se considera uno de los protocolos de enrutamiento más utilizados en redes empresariales e institucionales? Gracias, Juanjo, por la pregunta. Buenas noches con todos. Iniciamos con OSPF, que significa Open Shortest Path First, que en español se puede traducir como abrir primero el camino más corto. Es un protocolo de enrutamiento dinámico de estado de enlace. ¿Qué significa esto? Que a diferencia de los otros protocolos de vector distancia, OSPF no depende únicamente de la información que le envíen a sus vecinos sobre las distancias, sino que construye una visión más completa de la topología de la red. OSPF es un protocolo abierto, lo cual representa una de sus mayores ventajas. Al ser un estándar abierto, puede implementarse en equipos de diferentes fabricantes, no solo en Cisco. Esto es muy importante en redes empresariales, institucionales o de proveedores, donde no siempre todos los dispositivos pertenecen a una sola marca. El funcionamiento de OSPF se basa en el intercambio de información sobre el estado de los enlaces. Los routers OSPF generan anuncios llamados LSA, que significa Link State Advertisement. Estos anuncios contienen información sobre las conexiones del router,
sus interfaces y el costo asociado a cada enlace. Con esta información, cada router construye una base de datos de estado de enlace, conocida como LSDB. Lo importante es que todos los routers dentro de esta misma área o SPF deben tener una base de datos consistente. A partir de esa base, cada router ejecuta el algoritmo SPF, también conocido como algoritmo de Dijkstra, para calcular la mejor ruta hacia cada destino. OSPF utiliza como métrica el costo. Este costo normalmente se calcula con base en el ancho de banda del enlace. Mientras menor sea el costo total de una ruta, más preferida será. Otra característica fundamental de OSPF es su diseño jerárquico mediante áreas. En una red OSPF puede existir un área principal llamada área 0 o backbone y otras áreas conectadas a ella. Este diseño permite dividir redes grandes en partes más manejables, reducir el tamaño de las tablas y mejorar la eficiencia. Por ejemplo, en una institución con varias sedes o departamentos, se podría usar el área 0 como núcleo principal y otras áreas para administración, laboratorios, biblioteca o sedes externas. Esto permite mantener la red organizada y escalable. OSPF también tiene una buena capacidad de convergencia, aunque su configuración puede ser más compleja que el EIGRP. Sin embargo, su ventaja principal está en la escalabilidad y compatibilidad. En conclusiones, OSPF es ampliamente utilizado porque es abierto, escalable, robusto y adecuado para redes grandes o mixtas, donde pueden existir equipos de diferentes fabricantes. Gracias, Pablo. Tienes una explicación bastante clara. Entonces, podemos decir que OCPF tiene una gran fortaleza, no depende de una marca específica y permite organizar redes grandes mediante áreas, perdón. Ahora, vamos a complementar este análisis revisando su funcionamiento y sus ventajas en escenarios reales. Luis, bienvenido. La siguiente pregunta es para ti. ¿Cómo funciona OCPF en una red y cuáles serían sus principales ventajas y desventajas frente a otros protocolos como IGRP? Buenas noches, Juanjo. Gracias por la invitación y buenas noches con todos. Pues bien, OSPF funciona formando relaciones de vecindad entre routers. Al igual que otros protocolos dinámicos, utiliza paquetes hello para descubrir routers, vecinos y verificar que sigan activos. Sin embargo, una vez formada la vecindad, OSPF intercambia información sobre el estado de los enlaces para construir una base de datos común dentro del área. Una vez que los routers tienen información, ejecutan el algoritmo SPF para calcular la ruta más corta hacia cada red. Esta ruta se selecciona con base en el costo, que generalmente depende del ancho de banda. Por ejemplo, un enlace más rápido puede tener un costo menor y ser preferido sobre un enlace más lento. Una ventaja importante de OSPF es su escalabilidad. Gracias al uso de áreas, permite dividir una red grande en secciones. Esto evita que todos los routers tengan que manejar información excesiva de toda la red. En lugar de eso, cada área administrativa administra su propia información y se conecta al área backbone. Otra ventaja es la interpolabilidad. Como OSPF es un protocolo abierto, puede trabajar con routers Cisco, Micron TIC, Huawei, Juniper y otros fabricantes, siempre que cumplan el estándar. Esto es muy útil en instrucciones donde se combinan equipos de distintas marcas. También es una ventaja que OSPF tenga un comportamiento muy estructurado. Su diseño jerárquico facilita la planificación de redes grandes y permite aplicar buenas prácticas de administración. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que OCPF también tiene desventajas. Una de ellas es que puede ser más complejo de configurar y entender, especialmente para estudiantes o administradores que recién empiezan. Los conceptos como áreas LSA
LSDB, BDR y otros pueden requerir mayor conocimiento técnico. Por eso hay que tener en cuenta que es un protocolo que demanda más conocimiento. Otra desventaja es que si no diseñan correctamente puede generar más consumo de recursos en los routers, especialmente en el mantenimiento de la base de datos del estado de enlace de cálculo, SPF. También puede ser más exigente en redes pequeñas, donde quizá no necesita tanta estructura. En una red sencilla de pocos routers, usar OSPF puede ser más elaborado de lo necesario. Vamos con un ejemplo práctico. Sería una empresa grande que tiene una matriz y varias sucursales. Si la empresa utiliza equipos de diferentes fabricantes y necesita organizar su red por áreas geográficas o departamentos, OSPF sería una opción muy adecuada. Podría tener el área 0 en la matriz, un área de recursos en el norte, otra para sucursales en el sur y otra para servicios internos. Bien, como conclusión podríamos decir que OSPF es una opción muy fuerte en redes grandes, mixtas y escalables. Su principal desventaja en este punto podría ser la complejidad de configuración, pero a cambio ofrecen orden, compatibilidad y buena capacidad de crecimiento. Gracias, Luis. Excelente aporte. Queda claro que OCPF puede ser más complejo, pero también ofrece una estructura muy sólida para redes grandes e institucionales. Hasta este punto ya conocemos la base de IGRP y OCPF, y ahora vamos a pasar a la comparación directa. Ahora que ya hemos revisado ambos protocolos, quiero plantear una pregunta general para el debate. Darío, desde la perspectiva de IGRP, ¿en qué aspectos consideras que IGRP puede superar a OSPF? Muchas gracias, Juan José. Respondiendo a tu pregunta, desde mi punto de vista, IGRP puede superar a OCPF. ¿En qué? En la facilidad de la configuración y rapidez de convergencia, especialmente cuando se está trabajando con redes Cisco. Cuando se trabaja en un entorno donde todos los equipos son Ciscos, IGRP puede implementarse de forma sencilla y responder rápidamente ante fallos. También considero que el uso del Flexible Successor le da una ventaja práctica, porque permitirá tener una ruta de respaldo lista. Esto puede reducir el tiempo de interrupción cuando ocurre algún problema. Además, la métrica compuesta en IGRP puede ser más flexible porque considera principalmente el ancho de banda y el retardo que permite evaluar la mejor calidad de la ruta. Por eso, si hablamos de una red pequeña o mediana, una ruta en Cisco se necesitará recuperar rápidamente en IGRP y puede ser una excelente opción. Gracias, Darío. Andrés, ¿qué agregarías tú a favor de IGRP? Bueno, en este caso yo agregaría que EIGRP también puede ser más sencillo para el administrador cuando la red no es demasiado grande. En muchos laboratorios o redes empresariales medianas, configurar EIGRP puede ser más rápido que configurar correctamente OSPF con otras áreas. Además, EIGRP no actualiza toda la tabla constantemente, sino que esta envía actualizaciones parciales. Esto también ayuda a reducir el tráfico innecesario. Sin embargo, hay que reconocer que su ventaja depende mucho del entorno. Si la red tiene equipos de diferentes fabricantes, OSPF puede ser más conveniente. Muy bien. Michelle, desde tu análisis, ¿cuál sería la principal limitación de IGRP frente a OSPF? Gracias, Juanjo. Para mí la principal limitación de IGRP es que aunque muchas ventajas técnicas tiene históricamente, lo han venido ligando a Cisco. Y eso hace en redes mixtas OSPF sea más aceptada. Otras limitaciones es que OSPF tiene un diseño jerárquico más claro mediante áreas, más que nada en lo que son redes grandes. Esa organización puede ser una ventaja importante. Por eso, EIGRP puede ser muy bueno, pero no siempre será la mejor opción para una red grande y con diferentes marcas de equipo. Como ya habían mencionado mis compañeros anteriormente, EIGRP
es la mejor opción cuando estamos trabajando con redes pequeñas o medianas y equipos Cisco. Gracias, Michelle. Ahora pasemos al punto de vista de OCPF. Pablo, desde tu perspectiva, ¿en qué aspectos OSPF puede superar a IGRP? Bueno, principalmente OSPF puede superar a EIGRP en la interoperabilidad y escalabilidad. Al ser un protocolo abierto, no se limita a un fabricante. Esto lo hace más flexible para redes reales donde existen equipos de distintas marcas. También considero que su diseño mediante áreas es una ventaja fuerte. En redes grandes no es recomendable que todos los routers manejen toda la información sin organización. OSPF permite dividir la red y hacerla más administrable. Otra ventaja es que OSPF está ampliamente documentada y aceptada en entornos empresariales, académicos e institucionales. Por eso muchos administradores lo prefieren cuando se busca una solución estándar y escalable. Gracias. Gracias, Pablo. Luis, ¿qué agregarías a favor de OSPF? Bien, bueno, yo diría que OCPF sería más conveniente si se piensa en escalabilidad, crecimiento e interoperabilidad. Aunque su configuración inicial puede ser más compleja, ofrece una estructura más adecuada para redes grandes. Si bien es cierto, una institución no siempre mantiene la misma infraestructura, como en el tiempo puede comprar equipos nuevos, cambiar de proveedores o ampliar sedes. En ese caso, OSPF da más libertad porque no depende de un fabricante específico. Sin embargo, si la institución ya tiene una red completamente de Cisco no, y no espera crecer demasiado, pues EIGRP también sería válido. Muy buenos aportes. Entonces, podemos observar que IGRP tiene ventajas en rapidez y facilidad dentro de entornos Cisco, mientras que OCPF destaca en interoperabilidad, escalabilidad y diseño jerárquico. Ahora llevemos esta comparación a un ejemplo práctico. Imaginemos una red institucional, por ejemplo, una universidad o una entidad pública que tiene varias áreas. Administración, laboratorio, bibliotecas, oficinas, soporte técnico y varias sedes conectadas. La pregunta es, ¿qué protocolo sería más conveniente en ese escenario? Michelle, empecemos contigo. Si todos los equipos fueran Cisco y la red fuera mediana, ¿usarías IGRP? Sí, Juanjo, en este caso, EIGRP podría ser una muy buena opción. Si todos los routers son Cisco y la red no es demasiado grande, EIGRP permitiría configurar el enrutamiento dinámico de manera sencilla y lograr una convergencia rápida. Por ejemplo, si se cae el enlace entre el edificio de administración y laboratorios, EIGRP podría utilizar una ruta alternativa. Si ya este tiene un flexible sucesor, esto ayudaría a mantener la comunicación entre las áreas. Además, para un administrador que trabaja principalmente con Cisco, EIGRP puede ser más directo de configurar y mantener, por lo cual sí usaría EIGRP. Gracias, Michelle. Pablo, ahora veamos el otro escenario. Si esa misma institución tiene equipos de diferentes marcas y varias sedes, ¿sería mejor OSPF? Juan José, sí, en este caso OSPF sería más recomendable. Si la institución tiene router Cisco, Huawei, MikroTik u otros fabricantes, OSPF permite que todos puedan participar en el mismo proceso de enrutamiento, porque es un protocolo abierto. Además, si la institución tiene varias sedes, se puede organizar la red por áreas. Por ejemplo, el área 0 puede representar el núcleo de la red, mientras que otras áreas pueden representar las sedes o departamentos. Esto nos ayudaría a que la red sea más ordenada y escalable en una institución que puede crecer con el tiempo. OSPF ofrece una mejor planificación, pero a largo plazo. Luis, desde el punto de vista de administración de red, ¿qué protocolo sería más conveniente para una institución que busca estabilidad y crecimiento? Bien, Juanjo,
De acuerdo a todo lo que han expuesto mis colegas, yo diría que OSPF sería más conveniente si se piensa en esta estabilidad, crecimiento e interoperabilidad. Aunque su configuración inicial puede ser más compleja, ofrece una estructura más adecuada para grandes redes. Además, una institución no siempre mantiene la misma infraestructura. Con el tiempo puede comprar equipos nuevos, cambiar proveedores o ampliar sedes. En este caso, SPF da más libertad porque no depende de un fabricante específico. Sin embargo, hay que tener en cuenta que si la institución ya tiene una red completamente Cisco, no espera crecer demasiado y IGRP también sería válida. Darío, ¿qué responderías a esa postura desde el punto de vista de IGRP? Gracias, estimado Juan José. Estoy de acuerdo que OSPF es fuerte para redes grandes y mixtas, pero creo que IGRP sigue siendo una opción muy competitiva cuando se busca rapidez y simplicidad, ya que no todas las redes necesitan una estructura tan completa como OSPF. Si una empresa o institución tiene pocos routers, los enlaces bien definidos y con equipo Cisco, IGRP puede ofrecer una solución eficiente sin complicar demasiado el diseño. Además, por su rapidez y su rápida convergencia, puede ser muy útil para redes donde la continuidad del servicio es fundamental. Andrés, ¿cómo cerrarías este ejemplo práctico? Bueno, Juan, yo diría que en este caso la elección depende del contexto. No se trata nomás de decir que uno es bueno y el otro es malo. EIGPR puede ser mejor en redes Cisco pequeñas o medianas, mientras que OSPF puede ser mejor en redes grandes, mixtas y con necesidad de escalabilidad. La clave está en poder analizar el tamaño de la red, los equipos disponibles, el presupuesto, el crecimiento futuro y el nivel de conocimiento del administrador. Excelente. Esa idea es muy importante. La mejor opción depende del escenario. Ahora, llegamos a la pregunta central del post. EIGRP versus OCPF. ¿Quién gana la batalla de enrutamiento? Voy a pedirles una respuesta breve a cada uno. Darío, ¿quién gana para ti? Para mí, hablando de redes Cisco, ya sea en pequeñas y medianas, ganaría IGRP por su configuración que es sencilla, su rápida convergencia, utiliza las métricas más eficientes y en este tipo de escenarios, IGRP puede ofrecer un alto rendimiento. Andrés, ¿tu postura? Igualmente, considero que EIGRP gana cuando se busca rapidez y facilidad de configuración. Sin embargo, reconozco que su ventaja depende mucho del tipo de la infraestructura que tiene. Michelle, ¿qué opinas tú? Para mí, EIGRP es muy fuerte en entorno Cisco, pero diría que gana en todos, pero no podría decir que gana en todos los casos. Es una excelente opción si la red es controlada y no se planea un crecimiento, porque se mantiene mediana y homogénea. Pero si la red está pensada en crecer o crece demasiado, o tiene varios fabricantes, OSPF puede ser la mejor opción. Pablo, desde tu lado de OCPF, ¿quién gana? Bueno, para mí gana OSPF cuando hablamos de redes grandes o instituciones o empresariales. Su principal fortaleza es que es abierto, escalable y permite una organización jerárquica mediante áreas. Esto le da mucha ventaja en escenarios de redes reales en crecimiento. Luis, ¿cuál sería tu conclusión? Considerando lo expuesto por mis colegas, bueno, yo considero que OSPF gana si pensamos en compatibilidad y futuro. Puede ser más complejo, sí, pero ofrece mayor flexibilidad para redes mixtas y grandes, como lo que pusimos. Para una institución que busca crecer, OSPF sería una elección más sólida. Gracias a todos. Escuchando sus respuestas podemos llegar a una conclusión equilibrada. No existe un ganador absoluto. EIGRP puede ganar en redes Cisco, pequeñas o medianas, donde se busca rapidez, facilidad y buena convergencia. En cambio, OCPF puede ganar en redes grandes, institucionales o con equipos de diferentes fabricantes, donde se necesita escalabilidad, interoperabilidad y organización jerárquica. Antes de cerrar, me gustaría plantear una reflexión crítica.
En redes muchas veces se busca una respuesta única, como si un protocolo fuera superior en todos los casos. Sin embargo, en la práctica profesional, las decisiones tecnológicas deben tomarse considerando el contexto. No es lo mismo diseñar una red para una pequeña empresa que para una universidad, un municipio, un proveedor de servicio u organización con varias sedes. Tampoco es igual trabajar con una infraestructura completamente Cisco que trabajar con equipos de diferentes fabricantes. Por eso, la verdadera competencia no está solamente entre IGRP y OCPF, sino en la capacidad del administrador de red para analizar las necesidades reales de la organización y elegir la solución más adecuada. EIGRP nos enseña la importancia de la eficiencia, la rápida convergencia y la simplicidad operativa. OCPF nos muestra la importancia de la escalabilidad, la estandarización y el diseño jerárquico. Podemos decir que ambos protocolos son válidos o son valiosos. La mejor decisión dependerá del tamaño de la red, los equipos utilizados, el crecimiento esperado, la experiencia del equipo técnico y los objetivos de la organización. Con esta reflexión final, damos por concluido nuestro podcast académico titulado EIGRP versus OSPF, ¿quién gana la batalla de enrutamiento? Agradezco la participación de nuestros panelistas invitados, Darío, Andrés, Michelle, Pablo, Luis. Agradezco también a quienes nos van a escuchar y nos van a acompañar en este espacio de análisis y aprendizaje. Y como una conclusión general, podemos afirmar que IGRP y OSPF son protocolos de enrutamiento dinámico muy importantes. El IGRP destaca por su rapidez y facilidad en entorno Cisco, mientras que OCPF sobresale por su escalabilidad, compatibilidad y estructura jerárquica. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta ¿quién gana la batalla de enrutamiento? Depende del escenario. En redes Cisco pequeñas, medianas, puede ganar IGRP; en redes grandes, mixtas o institucionales, puede ganar OSPF. Lo importante es conocer ambos protocolos, comprender sus diferencias y aplicarlos de manera correcta según las necesidades de la red. Muchas gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, Muchas Juan. gracias. Gracias, compañeros. Gracias. Una buena noche.